del Hospital Roosevelt, que tienen 26 años de estar laborando sin ningún tipo de prestaciones. En Cabón encontramos a una compañera de 20 años que sigue laborando sin vacaciones, sin aguinaldo, sin derecho a pre y postnatal, y cuando llega en el estado de gestación y termina, no importa si la trabajadora tiene un parto natural o por cesárea, a la trabajadora se tiene que presentar a laborar incluso 2 días después de haber dado a luz. Eso es una situación real que están viviendo, y el argumento de las autoridades, de algunos directores, es que no tienen ningún tipo de derecho. Existe el caso, y eso ya lo hemos tratado con la señora viceministra Pesarossi, el caso de la compañera Mirna Yat, que ya es de su conocimiento y ya tenemos más de un año que ella tuvo que acudir a una diligencia aquí a la capital, y en el camino pues lamentablemente tuvo un accidente. La compañera tuvo una fractura a nivel de las cervicales y quedó cuadraplégica, y está tirada y postrada en la cama del hospital de Cobán. El argumento para no darle el contrato nuevamente a esta compañera fue efectivamente que no se lo podía dar por la forma en la cual estaba siendo contratada, y que por lo tanto no le era funcional al Ministerio de Salud el seguir siendo contratada. La compañera dejó o tiene dos hijos, una niña de 5 años y un niño de 7 años. Y hasta el día de hoy el Ministerio no le ha reconocido ningún tipo de beneficio a esta compañera. Sigue postrada en la cama del hospital, y ya hemos tratado que se le dé algún tipo de reivindicación, pero se ha negado hasta el momento. Uno de los argumentos que dieron en una reunión fue de que como ella ya movía un dedo, se podría recuperar, cuando sabemos de que eso no es cierto, ¿ya? Ese caso, el caso, por ejemplo, que se da también a los compañeros que por estar en estado de gestación o en lactancia, no importa, y se le es rescindido el contrato, y el argumento que dan las autoridades del ministerio es que el contrato llegó a término y que no están obligados a contratarlos, no importando que el Código de Trabajo establezca que tienen un fuero especial este tipo de trabajadores. La situación es difícil porque los trabajadores se les trata nada más como un tipo de empresas que no sienten, no lloran y no sufren. La situación es sumamente apremiante debido a la crisis de COVID que en estos momentos se está viviendo en Guatemala. Yo creo que es momento oportuno de que las autoridades del ministerio podamos llegar a solucionar esta situación, como lo establece y lo dejó plasmado la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, que esta es una práctica reiterativa del ministerio de tener a los trabajadores en este sistema. Si bien es cierto, con otra organización se ha argumentado que se ha iniciado un proceso de traslado a 011 o de regularización de los trabajadores, hasta el día de hoy, después de 8 meses de haberse firmado eso, el ministerio no ha hecho un traslado a trabajadores permanentes. ¿Por qué? Porque en el ministerio se da una situación en la cual existen unidades ejecutoras que no se les puede criar las plazas, que no se puede hacer el traslado. Tuvimos la comunicación y se nos hizo llegar un documento por parte del viceministro de Hospitales, donde además se informaba que únicamente se está tomando en cuenta a 25 unidades ejecutoras para poder hacer ese traslado, y que se van a trasladar 11.313 personas, pero ahí se debe de contemplar que hay de todo tipo de personas o de personal, enfermería, médicos,
aspectos administrativos y operativos. Por eso, nosotros creemos importante, señores diputados, que pudieran apoyarnos para que el Ministerio de Salud subsane esta serie de vicios y de estas violaciones de derechos laborales humanos que se está dando en contra de los trabajadores. Como les decía, hay trabajadores y trabajadoras que tienen 20 años de estar laborando sin ningún tipo de prestación. Aquí hay madres y saben la situación que se vive después de un parto, y que en las unidades ejecutoras se le obligue a las trabajadoras a llegar incluso 2 días después de este parto, eso es injusto. Por eso nosotros creemos, señores diputados, que necesitamos la intervención de ustedes para poder subsanar eso, y nuestra propuesta es que se pueda trasladar a todos estos trabajadores al cargo del renglón 021, que podría ser el personal supernumerario para contratistas que actualmente tienen estas actividades, que sería asistencial, que estarían tomándose los médicos y enfermeras y al personal administrativo. Y para el 031, todo el personal 036. El personal 036 es uno de los del personal que mayor sufre. ¿Por qué? Porque el ministerio no reconoce, si al subgrupo 18 no lo reconoce como trabajadores, al personal 036 mucho menos. Por eso nosotros creemos de que se debe de trasladar al 031, porque a pesar de que ya existe un acuerdo, no se ha cumplido, y creemos nosotros que no se va a cumplir porque existen muchas situaciones que primero debe subsanar el Ministerio de Salud. Es importante, nosotros creemos que es importante en este momento de crisis que se le dé una solución al trabajador. Hay compañeros que están en el subgrupo 18 y si es contagiado por COVID, se le rescinde el contrato. Es el caso concreto de compañeros, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, y nosotros le presentamos un listado de trabajadores que, por ejemplo, iban madres en estado de gestación, madres lactantes, personas de la tercera edad. Hay una compañera que entró a trabajar, a laborar en 1997 bajo este sistema de contrataciones, y en medio de esta crisis se le recibió el contrato. El compañero de las madres lactantes, de que estaban y que estaban en estado de gestación también, y se entregó ese informe, y la respuesta por parte del ministerio fue que había llegado a término el contrato, sin importar y sin tomar en cuenta estos atenuantes que tenían los trabajadores. Voy a dejar a mi compañero. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables diputados, autoridades del Ministerio de Salud Pública, las señores funcionarios del Ministerio. Agradecemos el espacio que se ha brindado en esta ocasión al Sindicato Nacional de Empleo para poder manifestar los problemas que se están dando tan graves ahí dentro del Ministerio de Salud en cuanto a la relación laboral. Esta crisis sanitaria, sin duda alguna, vino a desnudar esa crisis que existe dentro del Ministerio de Salud, sobre todo en la cuestión de los derechos de los trabajadores. Ya el compañero Carlos Noé hacía mención de muchos de los problemas que se están dando, que se siguen dando y que son vicios que se han venido reiterativamente planteando o dando dentro del Ministerio de Salud. Y en este caso, cuando hablamos de los trabajadores en los renglones del subgrupo 18, del grupo 036, son quienes más afectados están. Incluso ustedes deben tener conocimiento que el año pasado, cuando se aprobó el bono de riesgo, hubo necesidad que el sindicato de San Juan de Dios planteara un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, porque dentro de este bono de riesgo se estaba dejando excluido a todo el personal que estaba involucrado en primera línea en la atención de la pandemia. Entonces los estaban más expuestos. Y hubo necesidad de plantear ese amparo porque el Ministerio de Salud había manifestado que ellos no tenían ese derecho.
ahí quedó creo que más que evidenciado, desnudada esa realidad de los trabajadores. Y si no hubiera sido porque la Corte Suprema de Justicia aprobó ese amparo provisional, seguramente los compañeros hubieran quedado fuera, la gran mayoría de los servidores públicos que están trabajando en el Ministerio de Salud. Pero más allá de eso, también hay que hacer mención que estos compañeros, aparte de que no se les reconoce ningún tipo de prestaciones en ley, además se les excluye de todos los derechos que otorgan los pactos colectivos de condiciones de trabajo que están vigentes. Y uno de ellos muy importante es la estabilidad laboral. Resulta que a esos compañeros son víctimas de decisiones arbitrarias de directores de hospitales, de directores de área, porque como ellos son quienes tienen la facultad de contratar y de despedir, me caen mal, a este trabajador alega sus derechos, lo despido. Y ahí tenemos en el juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social montones de expedientes dentro del colectivo donde está enlazado el Ministerio de Salud Pública del Estado de Guatemala. ¿Qué está pasando ahí? Que todos los despidos arbitrarios que se dan por esa falta de derechos de estabilidad laboral que tienen los trabajadores, el juzgado de trabajo está declarando por lugar todas las instalaciones, un 99%. Eso que trae como consecuencia que del presupuesto se esté desviando dinero para pagar salarios caídos, cuando esos trabajadores deberían de estar cumpliendo con sus funciones dentro del Ministerio de Salud. Pero como existe la discrecionalidad de los señores directores que cualquier rato pueden despedir sin necesidad de otorgarle el beneficio del derecho de defensa que está establecido en los pactos colectivos, entonces ahí está la cola de trabajadores día a día ingresando los expedientes allá en el juzgado 13º, pidiendo su reinstalación, y al cabo de mes y medio, 2 meses, ahí vienen las órdenes de reinstalación. Multas, salarios dejados de percibir. Incluso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene la costumbre de que se va hasta la vía del amparo, plantean amparos y amparos y amparos, porque al final las multas no las pagan los abogados, porque eso lo absorbe el Estado de Guatemala. Los salarios dejados de percibir no lo pagan igualmente los funcionarios que dan esas órdenes ilegales sabiendo que el Ministerio está emplazado, sino que lo paga el Estado de Guatemala, el Ministerio de Salud. Sería interesante conocer cuánto se está invirtiendo de parte del Ministerio de Salud, del presupuesto, en pagar salarios dejados de percibir, pagar multas, tanto en el Ministerio de Trabajo como en los tribunales de trabajo. Entonces creo que, como decíamos nosotros, en el caso del Sindicato del San Juan de Dios ha estado velando, luchando porque los derechos de estos trabajadores sean reconocidos. Y la propuesta que acaba de hacer el compañero Carlos Noé no es una propuesta que sea para solucionar en definitiva esta crisis. Quería, perdone que le corte la palabra, quería hacerle una consulta. Cuando ustedes entraron nos comentaba el ingeniero Castillo que hay salarios de 1.250 quetzales. ¿Podría ahondar en ese tema? Sí, en este caso son compañeros que están trabajando aquí en Escuintla, en Santa Lucía, Cotzumalguap, que les tienen un puesto, ¿cómo se llama el puesto? Facilitadores. Ellos son conocidos como facilitadores comunitarios. Tienen un jefe a quien reportar, tienen actividades asignadas, tienen todas las características de un trabajador y sin embargo no se le reconoce ni siquiera salario mínimo. Esto incluso ya fue denunciado también en los tribunales de trabajo. Y hay que también tener, les damos a conocer que de parte de los tribunales de trabajo y la misma Corte de Constitucionalidad ya ha resuelto, ya hay doctrina al respecto, porque hay terceros contestes en este sentido, de que lo que hay en el Ministerio de Salud Pública es el disfraz laboral. O sea, lo que están haciendo es disfrazando relaciones de trabajo, porque todas esas actividades son de naturaleza continua, las están disfrazando con contratos de trabajo temporal. Y la propuesta que planteó el compañero Carlos Noé no va en la línea de solucionar definitivamente eso, sino que en la línea de solucionar paulatinamente la situación que están atravesando esos trabajadores
mientras se llega a la posibilidad de presupuestar a todo el personal que está sirviendo el Ministerio de Salud. Quisiéramos dejar eso aclarado para que no se vaya a pensar de que la propuesta nuestra es que se siga en ese vicio de los contratos temporales. Pero lo que pasa es que esos contratos, en el renglón 021 y el 031, por lo menos tienen el pago de prestaciones laborales, mientras que nosotros, incluso los trabajadores en su grupo 18, los están obligando a facturar. Les hacen contratos mercantiles y los trabajadores tienen que inscribirse en el régimen de pequeño contribuyente, pagando mes a mes el 5% de sus ingresos. O sea, aparte de lo precario que son los ingresos que están percibiendo, están siendo obligados a pagar el 5% de lo que facturan. Esto es realmente triste, lamentable. Gracias por sus palabras. Quisiera preguntarle a la licenciada Dulce Patricia Zúñiga, inspectora general de trabajo, si tiene conocimiento de este tema. Señores diputados presentes y público en general, buenos días o tardes, creo ya. Quiero comentarle que en este momento no he tenido conocimiento de alguna presentación de herencias y no el tema de que se realizaron en el ámbito de trabajo. Con la finalidad y la mejor disposición de poder apoyar, podemos realizar una inspección para determinar los futuros plazos puntuales de apoyo de contacto directamente con los señores de sindicato para que ellos me puedan aportar datos ya puntuales o específicos de la situación de los trabajadores para nosotros poder realizar una inspección y verificar los hechos. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el diputado Armando Castillo. Bueno, la verdad, la viceministra, no estábamos mintiendo cuando le dijimos que había plazos de 1.250 quetzales en el Ministerio de Salud. Pero a mí me preocupa que la inspectora de trabajo no tenga conocimiento cuando se está hablando de que ya se han presentado denuncias. Y bueno, pues manifiesta su buena voluntad, pero yo quisiera, presidente, que se le dé un plazo a la señora inspectora. Yo creo que ella no debiera de tardar más de unos 10 días en verificar, en ponerse de acuerdo e ir a verificar, porque aquí se están violando derechos, no solo laborales, derechos humanos. Imagínense personas que tienen a su bebé y a los 2 días tengan que ir a laborar. Aquí usted tiene una gran tarea y ojalá que usted esté dispuesta a hacer lo que su cargo requiere. La verdad que en este momento usted queda en deuda. Usted queda en deuda porque no está ni siquiera enterada de esta realidad. No estamos hablando de un puesto de por allá en el interior que usted no pudiera darse cuenta. Estamos hablando de alrededor de 31,000 trabajadores de salud que están pasando esta situación y usted no lo ha solucionado. Y quisiera saber cuál es la lógica que ustedes utilizan, porque entiendo yo que a pequeños negocios, como repito, a pequeños que están queriendo salir, ustedes sí están ahí viendo que se cumplan los temas, y eso pues está bien, porque creo que es pertinente. Pero ¿cómo es que teniendo tan cerca al Ministerio de Salud y que no está cumpliendo y que está violando los derechos, usted realmente hoy queda en deuda, inspectora, pero yo creo que tiene la buena voluntad como lo ha manifestado, pero yo sí solicitaría al presidente, y si los compañeros obviamente de la comisión así lo aprueban, que le dejáramos un plazo a la inspectora y que venga en una próxima, tanto la inspectora como el ministro de Trabajo, a explicarnos qué está pasando con estas violaciones a los salubristas. Recordemos que son quienes más debiéramos de cuidar ahorita, porque están en primera línea cuidando, arriesgando su vida, haciendo turnos extras. Muchos que ya no van a dormir a su casa me comentaban porque prefieren quedarse por ahí porque ya les toca su turno, y ganando esto y sin ningún derecho, y que la inspección ni siquiera lo sepa. Esto llora sangre, inspectora, y yo no daría más de unos 10 días, porque no es difícil obtener esta información y saber qué acciones va a tomar. Yo le haría esa pregunta: ¿qué acciones va a tomar? Que no vaya a venir a decirnos que ya averiguó, que ya recogió
recogió la información, sino que venga a decirnos qué acciones va a tomar, especialmente cuando se habla de que ya existen sentencias de cortes en donde han dicho que esos derechos laborales están siendo violados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Armando Castillo. Tiene la palabra la viceministra Nancy Pesarosi. Muy buenas tardes nuevamente. Sí, realmente a mí me gustaría incluso proponer una mesa de diálogo tripartita, ¿verdad? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Trabajadores. Yo le quiero aclarar que existe, y por eso es muy importante, que existe un acuerdo que se dio, que el acuerdo es 190-2018, en el que en esa oportunidad efectivamente se identificó el problema del exstipendio, porque es un exstipendio, es diferente a un salario, ¿verdad? El exstipendio que se tenía era inferior a 3,000, y entonces a partir de esa fecha el exstipendio que se autorizó fue de 3,450. Yo les agradecería, y cómo es de importante, ¿verdad?, la comunicación. Si ustedes conocen de una unidad que no da cumplimiento a esto, con el diálogo que podamos establecer, lo vamos a definir, porque este acuerdo debió de verse cumplido para todas las unidades ejecutoras. Entonces, creo que ustedes lo conocen. Repito el número, que es 190-2018, y es el que nosotros deberíamos de estar cumpliendo y rigiéndonos en todas las unidades ejecutoras. Gracias. Gracias, viceministra. Por alusión, tiene la palabra la inspectora general de Trabajo, Patricia Zúñiga. Muchas gracias. Pues únicamente mencionarle y solicitarle también, señor diputado, acá que con los señores representantes del sindicato, que pudieran ellos brindarme los datos, incluso de las denuncias que han presentado, para darle seguimiento. Porque es importante, si ellos tienen denuncias que todavía no han sido diligenciadas, pues poder atenderlas a la brevedad posible. Entonces sí necesitaría, por favor, que tal vez al terminar esta reunión, tener un acercamiento directamente con ellos para que me puedan proporcionar datos específicos y entonces de esa forma poder realizar acciones. Gracias. Muchas gracias, inspectora. Tiene la palabra el diputado Román Castellano. Gracias, presidente. Diputados y diputadas. Señora ministra, usted en su intervención anterior aceptaba, viceministra, aceptaba